Pasan las horas y hay muchas personas que todavía tienen la esperanza de que les digan que todo era una broma, que no era cierto, que Maradona sigue con nosotros, pero lo que es una realidad es que más allá de los 3 días de duelo que tienen en Argentina, el mundo se ha conmocionado por la pérdida de esta figura, de esta estrella, del dios del fútbol. Saludo a Mauricio Pedrosa y a Toño Valle para platicar de las repercusiones mundiales que ha tenido Diego, porque hemos visto, compañeros, expresiones no solamente del mundo futbolístico, del mundo deportivo, sino del mundo de Hollywood, político. Maradona se movía en todos los ámbitos, Mau. Sí, saludos a todos. Maradona tuvo un impacto en todos y cuando pierdes a alguien que tuvo un impacto en ti, el shock nos lleva a expresarnos de diferentes maneras, y cuando hay figuras de calibre internacional, como en el caso de Maradona, es inevitable escuchar las reacciones, no nada más del mundo deportivo, sino de todos los estratos de la sociedad. Yo lo equiparo un poco a lo que vivimos en el arranque de este año cuando murió Kobe Bryant. La muerte de Kobe Bryant paralizó al mundo, pero con Maradona hay un efecto todavía para mí más poderoso, porque con Maradona se confabulan muchísimas características de lo que representa un ídolo, desde la imposibilidad de entender lo que su arte representa en cada uno de sus terrenos, pero como también la evidente debilidad de la calidad humana. Y muchas veces nos llegamos a identificar como seres humanos con esas fragilidades, con esas fisuras del ser. Y cuando conocemos a una persona en carne viva como lo conocimos a Maradona durante tantos años, no nos queda otro remedio más que empatizar y sentirnos parte del duelo. Y por eso todos queremos decir algo, por eso todos queremos contar algo, y por eso al mismo tiempo también queremos escuchar lo que otros tienen que decir, porque es como si se hubiera muerto alguien cercano a nosotros, que evidentemente no lo fue, pero cuando lo que hace, lo que dice, lo que siente, se refleja en cada uno de nosotros, esa capacidad de empatizar con la pérdida física es inevitable más que expresarla de cualquier manera que podamos. De acuerdo, y además, Toño, no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre hemos sabido que el Diego era del pueblo, ¿no? Sí. Pero cuando el día de hoy, desde el día de ayer, estamos viendo respuestas en cualquier tipo de idioma, hemos visto fotografías de Diego boxeando, de Diego bateando, todo el mundo se quiere quedar con un pedacito de Maradona. Y esto al final, pues también va de alguna manera ligado a lo que Diego vivió en toda su carrera. Ese peso, yo escuchaba ayer al presidente de Argentina hablar de si habían cuidado o no al máximo referente de ese país mundial, y él decía, bueno, Diego vivió como pudo vivir desde que tuvo 15 años que estuvo en Argentinos Juniors, cargando el peso de todo un país sobre sus hombros, pero hoy todo el mundo lo reconoce como parte suya. Sí, lo dice el propio, o lo decía el propio Diego, Pili, con el saludo para ti y para Mau, cuando fue a vivir, ¿no?, a Dubái, y cómo se salía y gritaba en el jardín de su casa, y darse cuenta que no lo escuchaba ningún vecino porque no tenía nadie a la redonda, ¿no? Y tal vez por única ocasión o por pocas ocasiones en su vida sentir esa soledad que muchos la terminan pues estereotipando como algo negativo, pero cuando eres abrumado en todo, Diego tal vez lo veía como un preciado tesoro, ¿no? Mencionaba Mau la comparativa con Kobe, ¿no? Y la manera de hacer arte por parte de Diego Armando Maradona en lo que él se dedicaba. Cuando uno pensaba, y ayer una de las frases que más escuchábamos, pensaba en Argentina, Diego inmediatamente venía a la mente, y no quiero decir que Kobe no representara a Estados Unidos, ¿no? Pero pasarán varios filtros o pasarán varias personalidades y cuestiones culturales por delante de Kobe cuando uno lo asocia directamente con su país, y eso hace entonces invariablemente pues que sea tan fuerte la conexión de Diego, ¿no? Que sea hacia un tema tal vez más emocional, o que se potencie la cuestión emocional, no por encima de lo deportivo, pero que sí esté tan ligado. Y mencionabas, Pili, un tipo del pueblo, de acuerdo, pero un tipo del pueblo que se atrevió a no solamente tocar, tal vez hasta medio a rasguñar, a arañar a las altas esferas, y que en ese momento pues era visto como una cuestión, no quiero decir negativa, pero sí disruptiva, pero hoy también al ser capaz de tocar esas esferas, pues por eso esas esferas también de alguna manera resuenan
en la muerte de Diego Armando Maradona. Por eso no es solamente un tema de ver a gente del pueblo hoy llorar su partida, es un tema de ver absolutamente a todos llorar o sentir la partida de Diego Armando. De acuerdo, y cuando dices todos, me impresiona que hemos visto imágenes de gente adulta llorarle, de gente anciana llorarle y de niños llorarle. A veces cuando hablamos de esa comparación entre Jordan, LeBron, decimos, bueno, es que son generaciones diferentes y los jóvenes de hoy no vieron jugar a Jordan y no lo conocen. Yo ayer, cuando grabábamos La Butaca, les decía, yo tristemente conocí a Maradona tarde, porque yo nací en el 86. Para cuando yo me di cuenta quién era Diego Armando Maradona, ya fue para el 94, en donde prácticamente pues, su carrera ya estaba llena de polémica y de cosas extracancha. A mí me hubiera gustado ver a ese Maradona del 86, del 90, ese Maradona en la cumbre de su carrera, ¿no? Pero yo hoy me doy cuenta que las nuevas generaciones viven a Maradona como si lo hubieran visto. Es más, yo, que incluso lo conocí tarde, ¿no? Lo siento como si lo hubiera visto en carne propia, Mau. Esto es Sí. es un factor extraño. Sí, porque Maradona es como los Beatles. Nosotros conocemos a los Beatles porque nuestros padres conocieron a los Beatles, pero fueron tan grandes que trascienden generaciones. Y Maradona fue así. Y hay muy pocos, iba a decir futbolistas, pero creo que deportistas o incluso seres humanos que tienen esa capacidad de trascender generaciones. Y así como, pues sí, yo conocí a los Beatles fuera de época porque los escuchaban mis padres, no dejo de sentirme que conozco todo de los Beatles. Y lo mismo pasa con Maradona. Conozco todo de Maradona porque si bien a lo mejor es un poco más contemporáneo mío que de ustedes, pero al final del día yo tuve que ver sus videos de sus grandes momentos. Sí me tocó vivir igual el 94 y después. Ese es otro tema bien importante para mí porque Maradona nunca dejó de ser vigente, para bien y para mal. Hay veces que Maradona era vigente en nuestras vidas, en las noticias, en nuestro día a día, por razones que no hubiéramos querido, pero hay personas que incluso dentro de esa opacidad de su ser, dejan de ser relevantes y dejan de ser trascendentes. La figura y el impacto mundial de Maradona era tan grande que en el día y en la noche era inevitable saber de él. Y creo que hay muy pocas personas que pueden presumir de ello, y digo presumir en el buen sentido de la palabra. Creo que era muy importante la reflexión que hacía Toño hace un segundo en cuanto a el símbolo patrio que se volvió y cómo asocias el nombre de Maradona con Argentina inmediatamente, e incluso no sé si en algunos lugares asocias a Argentina con el nombre de Maradona. Yo leía una anécdota de un trabajador que tenía que estar en Medio Oriente, detenido por autoridades sin poder comunicarse, y decía Argentina, no le entendían, dijo Maradona y por fin alguien supo de qué estaba hablando. Entonces, cuando un ser humano tiene esa enormidad de su ser, trascendente independientemente de la era, las manifestaciones que vemos al día de hoy son naturales. Y lo aterrizo nada más a esto. Ustedes saben que yo, por ejemplo, soy muy fanático de Oasis. Sí. Liam y Noel Gallagher no se han vuelto a juntar de ninguna manera en más de 10 años, y lo único que los pudo unir, aunque fuera digitalmente, fue la muerte de Maradona. Increíble. Y es que además, ¿sabes también qué pasa, Mao y Pili? No quiero decir que Diego no tuviera detractores, pero conquistó de tal manera a su país que me da la impresión que era imposible criticarlo o hablar mal de él sin que alguien inmediatamente saliera a defenderlo. No le pasa a Messi, no le pasa a el propio Ronaldo en su país o en el mundo en cuanto... No le pasa ni a Pelé. Exactamente, sí. O sea, invariablemente sale, si hablas de Ronaldo sale Messi, si hablas de Messi de Ronaldo. Maradona tenía este aura de entrada en su país casi de ser intocable, no más allá de cuestiones que terminó haciendo en otras cosas, pero era intocable por lo que había hecho. Pero ¿sabes por qué, Toño? Hasta como de falta de agradecimiento si te atrevías a criticarlo, sí, Mau. Claro. Es que Maradona era una deidad terrenal. Sí. A Pelé y a Messi los sentimos que viven en otra esfera de realidad. Sí. Pero Maradona fue tan vulnerable y nos presentó esa vulnerabilidad involuntariamente, seguro sí, estoy, claro. pero conocimos al Maradona vulnerable, que estuvimos de su lado. Cuando Maradona sufrió, cuando Maradona lloró, cuando Maradona la pasó mal, nosotros la pasamos mal con él. Y entonces desarrollamos un lazo inquebrantable. Pero no sé si desarrollamos ese lazo con Pelé y no sé si desarrollamos ese lazo con Messi, porque no han compartido esa vulnerabilidad que Maradona sí vivió. Y hay un punto muy importante en estas comparaciones,
que Maradona, independientemente de quien lo critica en su burbuja externa, toda la gente que lo conoció de primera mano lo quiere muchísimo porque era, como dice el productor Perrone, como un Robin Hood, el que siempre estaba peleando por las causas injustas, por los que no tenían. Le quitaba a los que sí para darle a los que no, y todo en general era para dar alegría a la gente, ¿no? Él decía muy bien uno de sus más cercanos amigos: yo puedo ir con Diego hasta el fin del mundo, pero con Maradona solo a la esquina, porque al final Maradona, ese personaje creado, que para mí en realidad no hay una dualidad, sí creo que Diego era muy transparente y muy fiel a lo que conocíamos de él en los micrófonos, en la cancha y fuera de ella, pero Maradona al final fue ese hombre que decidió echarse encima toda la presión de lo que querían de él desde que era jovencito, que siento que en el caso de Messi y a veces en el caso de Pelé no coincide tanto. No, yo creo que la gran diferencia es esta. Maradona aprovechó su popularidad para rebelarse. Y en él estuvo la decisión. Él aprovechó esa popularidad para rebelarse y para pelear. Pero era parte de su personalidad, ¿eh? No creo que haya sido una consecuencia del escalafón un que personaje ocupaba. creado. No, creo que Maradona hubiera sido así, aún si no hubiera sido futbolista, si no hubiera sido conocido mundialmente. Maradona nació para ser rebelde y usaba aspectos de sus rasgos físicos para ser rebelde. El pelo largo, los aretes, la vestimenta, los amigos, la noche. Entonces, así Maradona hubiera sido un obrero de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, hubiera sido el presidente del sindicato de obreros. Maradona fue el mejor futbolista de la época y decidió ser en su momento el presidente de la asociación no reconocida de futbolistas, pero estaba en su ADN, estaba en su manera de ser. Por eso también creo que, y regresamos a este punto que creo que para mí es el más importante de todos, ¿por qué lloramos tanto a Maradona? ¿Por qué el mundo lamenta la pérdida de Maradona? Porque perdemos a alguien de nosotros, que era en un extracto futbolístico inigualable, no era como nosotros, pero la persona era como nosotros, y por eso nos identificamos y sentimos lo que sentimos el día de hoy, porque perdimos a uno de los nuestros. Y porque después de 60 años, perdón, Toño, seguimos buscando a alguien que reemplace a esa figura y no existe, ni siquiera con un superdotado como irresponsablemente lo buscamos. Claro, irresponsablemente puede ser, pero siempre el humano tiende a hacer eso, ¿no? O sea, si tienes una figura a este nivel, necesitas a alguien que llegue en el relevo. Y hoy, hablando de las repercusiones que habrán mundialmente, seguramente recaerán un poco más en Lionel Messi, porque hoy Maradona ya no está ahí para de alguna manera salir a las declaraciones y decir: hey, tranquilos, es el mejor jugador del mundo, hey, tranquilos. Hoy ya no está. Hoy necesitamos que alguien llene ese vacío, irresponsablemente tal vez. Y es que muchas veces se alcanza ese estatus de mito, de semideidad que mencionaba Mau cuando una persona ha fallecido. La propia historia de Diego lo hacía que ya tuviera características de mito cuando todavía estaba en vida, ¿no? O sea, todo el tema de sus caídas, de sus tropiezos, ¿qué pudo haber sido si se hubiera mantenido en otro camino y qué tanto hubiera explotado la carrera futbolística? Es que desde ahí, ¿no? O sea, o qué tanto pudo haber todavía crecido si se hubiera concentrado simplemente en lo deportivo. Es que todo eso ya desde ahí abonaba a una figura que normalmente te hace ese tipo de preguntas cuando ya no está en la tierra, pero con Diego las hacías inclusive cuando todavía jugaba, ¿no? Cuando regresaba una y otra vez a la cancha. O sea, se fue de alguna manera cosechando, no se tuvo que esperar hasta la muerte para alcanzar este estatus. ¿Cuántas personas no se vuelven leyendas realmente hasta que dejan este mundo? Con Diego no pasaba, porque esa situación mítica, ese aura atípico que normalmente rodea a los que no están, ya estaban con Diego pues desde muy, muy temprano en su carrera. Y esto podríamos seguirlo platicando por horas y serán días antes de que realmente digiramos esta pues noticia y podamos darle la magnitud que es que hoy Diego Armando Maradona haya pasado a otro plano. Que nos dejen sus comentarios los que nos ven y gracias, Mau Toño.